¿Qué tal amigos? Soy su amiga Alejandra Ramos y les doy la bienvenida a su programa El Cuidado de la Vida. El programa de hoy es Tabasco, el reflejo de la obesidad. Y decidimos hablarles de este tema tan importante para esclarecer las dudas que tienen sobre este problema que no solo afecta al país, sino también a nuestro estado de una forma muy grave. Y bueno, también aprovechamos el espacio para al final darles las recomendaciones para un estilo de vida saludable, a como lo hemos hecho en los programas anteriores. Me acompañan en el estudio y agradezco la presencia, muy buenos días, a la licenciada de nutrición Jocelyn Milla Aguilar, a la doctora Paulina Barrera Moreno y al doctor Luis García González, y bienvenidos a este su programa, como todos los miércoles. Y bueno, para empezar, ¿quién me puede definir, o Jocelyn, defíneme qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es la acumulación de grasa corporal de las personas. Entonces, es un problema que está afectando no solo a nivel nacional, sino a nivel también de nuestro estado y principalmente en nuestra población universitaria. Ok, sí, sí, doctor. Y de hecho, noten que le llamamos el modelo de la obesidad porque pues México es tiene el primer lugar de obesidad infantil, y nosotros como estado hemos estado en los últimos 2 años hemos sido de primeros lugares, el primero, de hecho, el primer lugar. Entonces, realmente aquí sucede algo, hay un modelo, somos obesos, sabemos cómo hacernos obesos, por eso a eso nos referimos como modelo. Suena, sí, es trágico, es una forma de defenderse viéndolo desde ese punto de vista. Pero es algo trágico. Y hablé de obesidad en niños, dejando a un lado la obesidad en adultos. Por eso es importante entender primero qué es la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Y una de las principales confusiones está en entenderlo. Y para ya entrar en el tema, gordura y peso no son sinónimos de obesidad. No lo son. Y vamos a mostrar mostrarles y hablarles sobre esa información de que se sustenta. Pero es claro, de nuevo lo repito, peso, sobrepeso y gordura o corpulencia no son sinónimo de obesidad. Sirven como pista, pero no son sinónimo. Y ahorita veremos la importancia. ¿Y entonces qué es obesidad? Okay. Voy a repetirla. Es más, vamos a pasar la primera imagen, porque esto está en una página de divulgación de un organismo importante a nivel es de un país, es de Estados Unidos, pero tiene relevancia a nivel mundial, tiene su prestigio. Nada más es el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, en su página, que todo mundo puede acceder a ella, y está en español, y lo dice claramente. Uso mucho esta página porque dice afirma lo que acabamos de decir. La obesidad es un estado en el que la persona tiene una cantidad o distribución malsana de grasa en el cuerpo. Punto. No mencionó peso, no mencionó grosor, solamente es grasa distribuida mal. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y eso ya es una manifestación. Y iremos en el transcurso del programa tratándoles de dejar claro y cómo está mal distribuida. Todos lo imaginamos en la panza, o todos lo imaginamos en el cachete o en la piel, pero no es la única grasa que tenemos. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa en la sangre? Si yo tengo los triglicéridos elevados, ¿no es grasa mal distribuida? Claro. Entonces, no importa cómo estés, tienes triglicéridos elevados, concuerda con la obesidad. Y nada más aprovecho la imagen otra vez, por favor, la imagen de la que menciona. Para medir la obesidad, los investigadores, y son investigadores, usan ordinariamente una escala conocida como índice de masa corporal. Esta se calcula con el peso y la estatura. Pero noten cómo nada más dice aquí que se usa para medir, no para diagnosticar, ni para descartar.
Por supuesto que, y últimamente se han adoptado nuevas medidas de las cuales hablaremos. Sí, claro, más adelante vamos a hablar sobre estas medidas o parámetros que nos pueden permitir dar el diagnóstico como tal de un paciente obeso. Sí, Paulina. de hecho este tema decidimos abordarlo precisamente porque hay una desinformación o una mala interpretación. Nosotros solemos llamarlo mala interpretación de los datos. ¿Por qué? Porque esto va para todos parejo, para personal de salud, para la población, todos tenemos una mala interpretación. Entonces, automáticamente asumimos que si alguien se ve delgado, no está obeso, o sea, está bien, es sinónimo de salud. Lo veo gordo, está enfermo. Entonces, ahí hay un error conceptual, porque si estamos hablando de que la obesidad tiene que ver con la mala distribución o distribución malsana de la grasa, en ningún momento se está diciendo peso. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque hay muchas maneras en las que uno puede variar el peso. Por ejemplo, cuando alguien gana más líquido, cuando hay aumento de la masa muscular, cuando hay pérdida ósea, o sea, de huesos, hay muchos factores que hacen que varíe el peso. Por lo tanto, no se puede utilizar únicamente como un indicador, y esto es porque está totalmente difundido en la población que lo menciono. Peso, sano, enfermo, obeso, flaco. Claro, y habla usted o hablan de la distribución de la grasa a nivel corporal y hablamos también alrededor de los órganos que constituyen nuestro organismo. Sí. No es solamente, o como decías Luis, no solamente es lo físico, ¿no? Sino también lo que está dentro de la persona, incluso lo de las arterias, que si tienen grasa, claro. Igual significa que es un paciente una mala distribución de la grasa. Exactamente, ya cuando empezamos a manejar esos conceptos, no importa que estés delgado. Si te encontraron placas y tienen grasa, esa es una mala distribución de grasa. Eso es la obesidad. De hecho, aprovecho, hace poco tuve la oportunidad de observar unas ponencias de aquí del curso regional de medicina interna. Llegaron unos ponentes, ahorita platicamos sobre bueno, eso. pues vamos a platicar ahorita que regresemos del promocional. No se despeguen, están en el cuidado de la vida. Gracias por continuar en sintonía y bueno, nos quedamos aquí con la experiencia de la doctora Paulina. Cuéntale a nuestros amigos televidentes esta experiencia que fuiste al curso. Sí, aquí ya tenemos bastante tiempo tratando de hacer estas definiciones dentro de las personas que acuden a la consulta, al personal con el que interactuamos. Y me emocioné mucho porque estos ponentes que llegaron de la Cleveland Clinic de Estados Unidos hicieron una ponencia acerca de hígado graso, que es grasa acumulada en el hígado por mal funcionamiento, y hablaron del síndrome metabólico y todo esto, y me permití hacerle el cuestionamiento a uno de los ponentes y preguntarle si esta persona está delgada, físicamente está delgada, o con las medidas antropométricas que se usan habitualmente, está considerado como una persona que está en su peso, que está dentro de las medidas. Si yo le encuentro alteraciones en la distribución de las grasas, que ya habíamos mencionado, que puede que le encuentre que tenga grasa en las arterias o en el hígado o alrededor del corazón, o los triglicéridos altos, todo esto que podemos encontrar como alteraciones, ¿qué pasaría si yo lo veo en una persona delgada y lo veo en una persona obesa y los dos tengan las mismas cosas? Y me dijo, lo tienes que tratar como una persona obesa. Es una persona obesa independientemente de cómo se vea, independientemente de las medidas. Tú, si le encuentras esas alteraciones, está obeso. Entonces, esto para mí fue muy emocionante porque
parece que por fin encontré la comunicación adecuada. Y qué bueno que abordamos este tema, porque erróneamente la población tiene esta idea de que ves a una persona con exceso, digamos, de aumento de peso o exceso de peso corporal y consideran que está obeso, ¿no? Sí. O lo ven como ya una enfermedad o que está enfermo, cuando puedes ver a una persona totalmente delgada y tiene unas alteraciones metabólicas abundantes. No, perdón, y sobre todo que también tienen una distribución de cintura elevada. Entonces una persona delgada puede decir, no tengo ningún problema. Pero al tener una distribución de cintura mayor a lo recomendable, ya tiene una obesidad central y eso no lo estamos tomando mucho en cuenta. Como los adolescentes que nos explican, las ves delgadas, pero dicen, se quejan de que les quedan los rollitos, los gorditos. Ajá, eso es obesidad. O el cachete. Que exactamente. Y en los niños, ¿qué sucede? O sea, porque vemos a los niños y dicen que están sanos, ¿no? Porque los ven gorditos, rellenitos. Esa es una idea errónea que realmente hemos tenido como sociedad o hemos ido incrementando, porque antes decían que el niño gordito era un niño sano, un niño feliz. Hoy en día un niño gordito ya tiene un problema metabólico. Entonces, yo siempre les digo, la mayoría de mis pacientes niños ya tienen un problema metabólico. Entonces les digo, si no te cuidas desde ahorita, imagínate el día de mañana que tengas una mayor edad, el problema ya que se daba en personas adultas, ya lo vas a tener tú tan chiquito. Y les pregunto de los niños porque hablan de esta mala distribución de grasa, pero que se refieren solamente a los adultos o también aplica en los niños. De hecho, porque pueden ver a niños delgados, pero con una ingesta excesiva de calorías, de carbohidratos, entonces está formando grasa. Sí, de hecho yo traje una imagen para esquematizarlo. Esto no importa si es en niño, en adulto, en lo que sea. Si pueden, por favor, colocarnos la diapositiva número 2. Es una imagen que muestra en la parte de arriba y de abajo diferentes formas de ver los tejidos del cuerpo. Es una resonancia magnética. Y en esta podemos ver que en el lado derecho y en el lado izquierdo hay dos personas que aparentemente son iguales. Si las ves por fuera, tienen más o menos la misma cintura, más o menos. Exacto, más o menos el mismo peso. Se ven por fuera prácticamente iguales, similares, podríamos decirlo. Sin embargo, podemos ver que en la parte más externa está la parte muscular. Esa parte muscular, si podemos notar, se ve más gruesa en el que está del lado de la derecha, y en el lado de la izquierda pues está más delgada. Y en la parte inferior vemos de blanco lo que es la grasa. Igual podemos notar que la persona del lado izquierdo tiene más grasa que la del lado derecho. Por lo tanto, si nosotros utilizamos solamente para decir que está obeso o no está obeso medidas, podríamos equivocarnos. No estamos sugiriendo que esto se vaya a hacer para todo, estamos ejemplificando cómo podemos fallar si solamente tomamos eso en cuenta. Y aquí una imagen dice más que mil palabras. Podemos ver cómo, independientemente de cómo se ve, por dentro la distribución es diferente. Entonces, ojos, papás, a los que nos están viendo, que el hecho de que su hijo, el niño, esté delgado, pero esté consumiendo carbohidratos y azúcares, no significa que no esté totalmente sano. Es decir, no se esperen. Y entonces eso también viene de que no entendemos cuál es el problema con la obesidad. Porque si nos quedamos con la idea de que el obeso es gordo, entonces empezamos a hacer asociaciones de que el problema es que no me queda la ropa, o no sé, o que tengo que esforzarme más para levantarme. Eso no es nada. Ese no es el problema de la obesidad. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Acuérdense que está en una página de cáncer. La obesidad aumenta el riesgo de cáncer y ya les vamos a mostrar cuántos. De una vez podemos pasar la página, la diapositiva 3, y estos en la misma página lo pueden revisar. Y por lo menos hay 13, no sé, lo pusimos para que vean la cantidad y la explicación que viene. Ahí por lo menos están los que aumentan el riesgo por obesidad, están, los voy a mencionar todos: endometrio, esófago, estómago, hígado, riñón, de la médula ósea, de un tipo de cáncer cerebral, páncreas, colon, vesícula biliar, seno, ovario y tiroides. O sea que si prevenimos la obesidad, estamos preveniendo cáncer de seno, o por lo menos 4 de los más frecuentes que hay. Eso es la obesidad.
Y ese solamente es un aspecto de la obesidad. Y ese sí sería una buena estrategia de prevención. Sí, eso sí es prevenir cáncer. Claro. No detectarlo antes. Es mejor prevenirlo antes que detectarlo. Hay que detectarlo, sí, hay que revisarse, pero es mejor prevenirlo. Y entonces, ¿cuándo aparece el término obesidad? Bueno, obesidad se ha usado, muchas veces se quiere explicar que la obesidad ha existido desde hace miles de años, ¿no? Y que los cavernícolas y no sé qué más, pero acuérdense que estamos tratando una epidemia de obesidad y de enfermedades metabólicas. La epidemia se define como un evento inusual en un periodo de tiempo corto. Entonces, por lo tanto, no interesa, al menos para los fines de la epidemia, no interesa que antes haya habido obesidad. Bueno, y con esto lo interrumpo y regresamos en un momento más aquí en El Cuidado de la Vida con el tema de del Tabasco, un ejemplo de obesidad. Gracias por continuar aquí con nosotros en El Cuidado de la Vida. Y bueno, les recuerdo, el tema de hoy es Tabasco, reflejo de la obesidad. Y se quedó, doctor Luis, en un tema interesante, ¿no? Habla de una epidemia de la obesidad. De la epidemia. Y bueno, les decía que la epidemia tiene un punto, entonces es reconocible, no es ningún misterio. Ya lo hemos mencionado en otros programas, está bien establecido. Una revista muy importante a nivel mundial, inglesa, se llama Lancet, lo define, la epidemia a nivel mundial que inició en los países de primer mundo, no sé si es adecuado todavía, los países desarrollados, ahí empezó, se registra en los años 60, no hay misterio, no es de que quién sabe cuándo, no, en 1960 empieza a dispararse las cifras de obesidad y otras enfermedades. Esa es la epidemia que queremos tratar. ¿Tendrá interés de saber si el humano tiene algún gen de obesidad? Sí lo tiene, pero para la epidemia es más importante reconocer qué pasó en ese momento que empezamos a hacernos obesos. De acuerdo, ¿no? Tú tenías en tu casa tenías una situación que tenía años sucediendo, empieza a cambiar, la lavadora empieza a funcionar, oye, ¿qué pasó? No, pues es que le cambiamos de lugar. Ah, eso debe haber sido. Y coincide, sí coincide. Fue el mismo día y después disfuncionó. Eso es el problema de la epidemia. Por eso es importante abordar así el problema, porque nosotros queremos encontrar una solución. No queremos encontrar la verdad sobre la obesidad. No es necesario, como es tan urgente, como ya vimos que la obesidad tiene riesgo de cáncer, aparte está asociado. Diferente asociación a causa, está asociado. No quiere decir que la obesidad sea la causa de la diabetes. Claro. No quiere decir que la obesidad sea la causa del cáncer. Está asociado. Y también tendríamos que preguntarnos, ¿y eso no está estudiado? Sí lo está. Pero bueno, entonces está bien definido, 1960, y acá en México, en los países como los nuestros, se retrasa como 10 a 20 años, 1970-80. Ahí es donde empieza nuestro problema. Y ese argumento siempre lo usamos cuando alguien intenta insinuar que el problema es comer como mexicanos. Ya lo mencionamos en otro programa, ¿no? En uno de otros congresos, un endocrinólogo mencionaba, no, el problema son las memelas y no sé qué más. Alto. La epidemia empezó en los países de primer mundo o desarrollados. Ellos no comen memelas. Comen azúcar. Ellos comen azúcar. Y casualmente... Y antes estaban ya las memelas. Exactamente, las memelas estaban desde hace mucho tiempo, exactamente no sé cuánto, pero sí, estaban mucho tiempo, saben a lo que me refiero. Y casualmente es cuando aparece toda la industria alimentaria basada en maíz y jarabe de maíz de alta fructosa y azúcar de caña y todo lo demás. Claro. No puede ser casualidad. Y entonces, con esta epidemia, ¿qué criterios necesitan para establecer la enfermedad de obesidad? Bueno, antes de eso me gustaría mencionar un poco de las estadísticas que hay de obesidad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANUT, en el año 2012 menciona que la obesidad en los últimos 20 años ha ido un incremento. En obesidad infantil ha aumentado un 10%, de 10 a un 20%, en adultos ha aumentado de un 30 a un 40%,
y en adolescentes, perdón, y en adultos ya va de un 40 a un 60%. Entonces sí ha ido un incremento muy elevado, y sobre todo se prevé que para el 2050 ya la población en hombres sea de un 88% y en mujeres un 91%. Entonces, ¿qué estamos esperando para ya tomar medidas preventivas? Y sobre todo eso nosotros estamos manejando 4 criterios de diagnóstico. ¿Me apoyan con la primera diapositiva, por favor? De acuerdo a los laboratorios está lo que es el diagnóstico de triglicéridos y colesterol HDL. Si es mayor de 3, nos va a indicar que ya tiene un riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Claro. Y también tiene obesidad, es lo que estábamos mencionando anteriormente. También los diagnósticos de criterio de acuerdo a la distribución de cintura mayor en mujeres de 80 más ya tiene un riesgo, y en hombres de 90 a más. Centímetros. Ajá, centímetros. Ya tenemos un riesgo o tenemos obesidad central, que muchas veces no le tomamos importancia a ese criterio. Como yo mencionaba hace poquito, a veces yo puedo estar delgada, pero mi distribución de cintura es mayor a lo que yo estoy mencionando ahorita. Entonces, ojo, ya tenemos un riesgo también de un problema de esteatosis hepática, sobre todo porque la acumulación de grasa está directamente con nuestras vísceras. Otro criterio de diagnóstico es de acuerdo al índice de masa corporal. En él, muchas veces lo utilizamos como un diagnóstico, pero la verdad es que no nos sirve como diagnóstico, sino nos sirve como un criterio para clasificar el grado de obesidad. Nos encontramos de 18.5 a 24.9 entre los parámetros normales. De 25 a 29.9 ya mencionamos que tenemos un sobrepeso o preobeso, ya es preobeso, y se clasifica en grado 1. De 30 a 34.9 nos puede decir que tenemos una obesidad leve y se clasifica en grado 2. De 35 a 39.9 nos dice que tenemos una obesidad moderada y se clasifica en 3. Y por último, más de 40, de acuerdo a su índice de masa corporal, ya nos va a decir que tenemos una obesidad severa, que se clasifica en A4. Entonces es otro criterio, sobre todo más que nada esto se utiliza para sacar análisis estadísticos para un proyecto de investigación. Ok, entonces no es la base el índice de masa corporal, no, porque está creído, ¿no? Eso es así como que todo el mundo, bueno, saco el índice de masa corporal y tú ya eres un paciente obeso, enfermo, ¿no? Entonces vemos que los parámetros como tales o definitivos, son los laboratorios y el otro que mencionabas, que era el índice de triglicéridos, y me faltó mencionar uno que es el índice cintura-estatura. Ese nos va a decir el riesgo cardiovascular que yo tenga. Si es mayor de 0.5, ya me va a decir que ya tengo un riesgo de enfermedad cardiovascular, y entre más alto sea el número, mayor es mi riesgo. Ahora, esto se asocia, como bien decía el doctor, en triglicéridos altos, glucosa, colesterol y también hipertensión. Entonces, lo que tú mencionabas, que el IMC lo utilizamos para un criterio diagnóstico, no es el adecuado, porque una persona atleta puede marcarme su índice de masa corporal en sobrepeso, pero a lo mejor tiene mucha masa muscular, entonces no lo puedo tomar como un criterio de diagnóstico. Ok, pues vamos a un promocional y regresemos, porque esto es muy, muy importante que quede definido y que quede entendido, no solamente para la población en general, sino para hasta los médicos y especialistas en el área de medicina, ¿no? Nutrición. Así es. Regresamos. Estamos de vuelta en el cuidado de la vida y bueno, el tema está muy interesante y para todos, no solamente para nosotros, sino para la población en general, para todos ustedes, amigos televidentes. Espero que les esté agradando el programa. Y Jocelyn nos comentaba de los criterios para abordar el diagnóstico de la obesidad. Entonces, ¿qué criterios de todos estos que nos mencionó son los que nos ayudan a integrar ya como tal el diagnóstico de la obesidad, Paulina? Bueno,
Para hacer un diagnóstico se sabe en la práctica médica que no es nada más una cosa lo que se utiliza. En este caso vimos criterios, pero toda la práctica médica necesita de un interrogatorio y una exploración. Entonces, si yo nada más quiero medirle, no sé, la cintura al paciente, la talla, calcularle el índice de masa corporal, voy a errar. Si yo nada más le interrogo y no hago nada más, también podría errar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estuve revisando pues como es lo que guía la práctica aquí a nivel institucional, las guías de práctica clínica de la obesidad. Ellos estaban estableciendo eso, que lo primero que se tiene que hacer es un interrogatorio sobre los hábitos de alimentación del paciente y hace hincapié en detectar si hay alto consumo de alimentos refinados y sobre todo azúcares y cereales. Desde ahí uno ya puede intuir o guiarse de establecer, bueno, es probable que esta persona tenga obesidad. Ese es el primer paso. No es ir a medirlo, no es ir a pesarlo. El segundo es, lo voy a explorar. Dentro de la exploración viene lo que ya comentó Jocelyn. Todas las medidas antropométricas que ya se mencionó, las llevo a cabo. Después utilizo el laboratorio y gabinete, si lo considero necesario. Todo esto es a criterio, si lo considero necesario. Entonces ya vimos cuáles son los criterios del laboratorio que se utilizan. Y si aún no estoy convencida o quiero, dependiendo cuáles son los objetivos que yo tenga, es que decido si utilizo otra prueba. Por ejemplo, está la de la impedancia, que es una de las de todas las que se mencionaron, las que se puede dar a través de ecuaciones un cálculo aproximado de la masa muscular, del tejido graso, la composición, exacto. Y hay otras que ya son más con fines de investigación, como la que ya les presentamos, la resonancia. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque así se hace un diagnóstico íntegro. Es decir, si yo, esto lo decimos porque es lo que vemos habitualmente, si yo solamente me dedico a estar pesando y sacando el índice de masa corporal al paciente, estoy haciendo mal la práctica. Entonces, aquí quiero presentar, hay un librito que se llama México Obeso, es de aquí, de México, obviamente, y quiero mostrarles cómo hay error de interpretación. Por eso es que las cifras, las estadísticas, son solo estadísticas basadas en el cálculo del índice de masa corporal, estadísticas, más no es claramente, no indica claramente la prevalencia o los casos que hay de obesidad en México. Y ante este problema no es lo único que puedes tomar en cuenta. Sí. Entonces, vamos a leer aquí o mencionar qué refleja el índice de masa corporal. Refleja corpulencia. Sirve para identificar el grado de sobrepeso y obesidad. Jocelyn lo mencionó, clasifica, no diagnostica. Otro, es de los más utilizados a nivel poblacional, lo que ya mencionó, estudios epidemiológicos principalmente, aunque se utiliza también en el área clínica, es decir, en la práctica, en el consultorio, exactamente. Pero este uso en la práctica clínica es principalmente para tamizaje, es decir, búsqueda de casos, búsqueda intencionada. Pero ya vimos cómo se hace todo, no es nada más de ir a medir y ya. Y tiene baja sensibilidad diagnóstica para determinar el grado de adiposidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo esta técnica de medir el peso y la talla y digo, si es obeso, podría equivocarme. No todos los casos que yo esté diagnosticando son obesos. Podría equivocarme por lo que ya dijimos, que el músculo, no sabemos bien cómo está distribuida la grasa y está asociado, y eso ya se los mencioné, y es sobre todo para entornos epidemiológicos. No se debe utilizar como único indicador
para diagnóstico de sobrepeso y obesidad porque representa un problema a nivel clínico, a nivel consultorio. Es imprescindible aplicar otros métodos. Creo que con esto ya queda contestada la pregunta. Está mal utilizar solamente ese parámetro y el peso, está mal. Sobre todo que es muy útil o muy utilizado el índice de masa corporal porque es algo rápido, es un cálculo rápido, a diferencia que tú tengas que hacer laboratorios, tomar circunferencia de cintura y todos los criterios de diagnóstico que yo ya mencioné, lo hace un poquito más tardado, pero sí es importante no solo fijarnos en el índice de masa corporal, sino hacer un diagnóstico muchísimo más completo porque a lo mejor no tiene un problema de obesidad, pero ya tiene un problema metabólico y eso hay que tratarlo de manera oportuna. Y bueno, ya teniendo en claro esto de cómo integrar el diagnóstico de obesidad, ¿cuáles son los factores que influyen que un paciente realmente presente obesidad? Bueno, uno de esos factores, tenemos un ambiente obesogénico, es decir, que hay ciertos criterios o ciertas circunstancias en las que me va a llevar a tener obesidad. Una de ellas es la inseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente ya no hacemos una actividad física. En el caso de los niños, yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, yo salía a jugar con mis compañeros o mis vecinos y jugábamos correr, pelota, patines. Ahorita con tanta inseguridad, ya uno como mamá o papá nos da miedo dejar al niño jugar. Ese es un factor. Otro factor que hay es que vamos por la industrialización, que es lo que mencionaba el doctor al inicio, ha ido afectando, porque vamos por la calle y vemos centros donde venden comida rápida. Uno ya trabaja, ya pasa muchas horas laborales trabajando en oficina y ya no tiene tiempo de cocinar. Antes mamá cocinaba en casa. Ok, bueno, te interrumpo, Sí. Vamos a un promocional y regresamos con el tema. El tema de hoy, estamos en el cuidado de la vida. Continuamos con el tema Tabasco, el reflejo de la obesidad. Y entonces, Josie, nos estabas hablando del ambiente obesogénico. Cuéntanos más. Ok, como yo mencionaba antes del bloque, del corte comercial, que antes mamá era la que se encargaba de cuidar la alimentación de nuestros hijos. Actualmente ya no, por diversos motivos, la economía, etcétera. Entonces, hemos ido adoptando tradiciones que no son las de aquí, las mexicanas, sino hemos ido adoptando tradiciones europeas, entre otros, ¿no? Una de ellas es la comida rápida. Consumimos mucha comida rápida de grasa saturada y eso nos va a llevar a un incremento de obesidad y sobre todo niveles altos de colesterol y triglicéridos. Si bien decíamos que tampoco no es la grasa el problema, sino es la cantidad de azúcar lo que nos va a llevar a una obesidad. Entonces, el sedentarismo, a veces igual la falta tenemos carro y en lugar de estacionarlo metros antes de llegar a mi área laboral, lo dejamos mero en nuestro lugar. Entonces ya no tenemos tiempo también de trasladarnos de un lugar a otro de manera más prolongada, sino directamente nos estacionamos. Esos son uno de los factores que considero que es lo que nos ha llevado a un incremento de obesidad y sobre todo en Tabasco, ¿no? Que hemos perdido la cultura mexicana y sobre todo la cultura tabasqueña, que es una alimentación rica en nutrientes y que nosotros hemos desconocido y que hemos venido como profesionales de salud promocionando aquí para que adoptemos nuevamente ese estilo de vida. Okay. De hecho también es importante que como ya estamos ya adoptamos, las nuevas generaciones ya adoptaron otro patrón de alimentación, estamos también siguiendo patrones adictivos. ¿Por qué? Por todo ese tipo de alimentos también generan un ciclo de adicciones, generan malnutrición. Entonces, se dice eso de, no, es que el problema es que consumes más y haces menos actividad, pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que está desequilibrando ese balance.
por qué tu cuerpo te está pidiendo más. O sea, si tu sistema, tu regulación hormonal, tu cuerpo estuviera bien, estuviera sano, estarías consumiendo lo que necesitas, independientemente de que tus actividades se limitaran a lo ordinario de ir al trabajo, o sea, las actividades normales, tu cuerpo mismo no te estaría pidiendo más, o sea, es lo que requieres, lo que te estaría pidiendo. Sin embargo, como lo que estamos consumiendo son alimentos que que carecen de nutrientes, siempre vamos a estar buscando satisfacer los nutrientes que nos faltan. Claro, no satisface como tal las necesidades. Aprovechemos la imagen, tú lo mencionaste, noten cómo el músculo está más delgado, ¿sí? Hay sarcopenia, hay debilidad muscular. Por eso hay que tener cuidado cuando se recomiende ejercicio. Actividad física sí, pero ejercicio, deporte hay que tener cuidado. Sobre todo cuando si tenemos un niño o un hijo adolescente, de que levántate, ponte a hacer pesas. Oye, ¿y si está debilitado? ¿Y si los ligamentos, los músculos, los huesos, no ha aumentado el riesgo de fractura? Están debilitados. Ponerlos a hacer sobreesfuerzo los puede lesionar. Claro. Primero hay que alimentarlos. Eso iba yo a comentar, porque estar nada más diciéndole a la gente, no, que vete a hacer ejercicio, pero no lo estás poniendo en las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo, no conoces sus capacidades, o sea, lo vas a arriesgar. Y sobre todo, una persona sedentaria totalmente, que tú le digas, voy a hacer una actividad física, lo vas a acabar, ¿no? Lo importante es la activación, empezar a activarnos poco a poco. No necesitamos ir a un lugar o pagar un centro donde nos den ejercicio, sino en casa podemos hacer ciertas actividades que nos va a ayudar a mantenernos activos. Uno de ellos es nuestras labores de casa, ¿no? Claro. Propias de casa nos mantiene activos, subir, bajar escaleras nos mantiene activos, y en oficina podemos hacer rutinas de estiramiento que nos va a ayudar a mantener una activación física. Pregunté por ahí los factores, ¿no? Entonces la gente, ese pensamiento que tienen que la obesidad es hereditaria, ¿qué tan cierto es? Es bastante cierto, es hereditaria, se hereda. Nada más les recuerdo que no nada más heredamos genes. Varios han heredado autos, propiedades, y ¿saben qué? También heredan hábitos, buenos y malos. Entonces, hereditaria, la obesidad, sí. Genética, eso no es lo mismo. Que si tiene algo que ver con la genética, por supuesto, todo tiene que ver con la genética. Todo. Cómo soy yo, cómo hablo, cómo me muevo, tiene que ver con la genética. Es la interacción del ambiente con mi genética. Así que no hay nada que no tenga que ver con la genética. La pregunta es, si es genético, ¿qué hago sobre ello? ¿Me espero a que exista la tecnología para modificar mis genes? ¿O evito matrimonio entre diferentes personas que tienen alto riesgo? ¿O hago algo más fácil, modifico mi alimentación que me va a solucionar muchos otros problemas? Para mí siempre el problema es enfoque. Todo es problema, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué te interesa? ¿Nosotros para qué intervenimos? ¿Sí? A mí me podrán presentar un alimento que cure la obesidad y todas estas enfermedades. Está bien, y que si creo que existe, está bien, pero ¿sabes qué? Para mí es más importante que la gente evite tenerlo. Que lo evite. ¿Para qué necesito inventar algo que me lo corrija si lo pude haber evitado? Seguimos patrones entonces. Sí. Esa es la herencia, el seguir los patrones. El seguir el patrón, aquí en este caso el patrón alimentario, lo que vemos, el reflejo de los abuelitos, que bueno, en otros programas decíamos que ellos tal vez se alimentaban de una manera totalmente distinta a la que estamos haciendo actual. Esa es la importancia de lo que hemos estado diciendo siempre, la cultura gastronómica. ¿Por qué? Porque ese patrón de alimentación fue el que nos tuvo protegidos durante años, se iba transmitiendo y transmitiendo. Ahora estamos enseñando a las nuevas generaciones a alimentarse de una manera totalmente erróneo. Totalmente, exacto, no quise usar el término, pero pésimo. Y ya tienen el paladar alterado, ya ni siquiera les gusta, ni siquiera disfrutan las comidas que forman parte de nuestra cultura. No, y sobre todo también lo que mencionaba de una herencia, ¿no? Si papá y mamá tienen obesidad, el niño es muy probable que tenga obesidad por el patrón alimentario que tiene. Si papá es delgado y mamá tiene obesidad,
puede un 45% que el niño no tenga obesidad, porque uno de los dos puede estar cuidando su alimentación. Pero si los dos son delgados, ojo, no significa que el niño no va a ser obeso. Tenemos un ambiente obesogénico que nos lleva a una obesidad. Claro, y bueno, vamos a un promocional y regresamos ya casi en la parte final del programa. No se despeguen, vamos a un promocional. Y bueno, amigos, estamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida y el tema, como bien es, Tabasco, ejemplo de la obesidad. Y entonces ahora sí lanzo la pregunta, ¿por qué Tabasco es un ejemplo de la obesidad? Voy a explicarlo técnicamente porque ya lo hemos discutido. Inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria. No controlamos nuestros alimentos. Ya lo hemos hablado, espero, ojalá los que estuvieron viendo el programa, ya hemos hablado de seguridad alimentaria. Brevemente, para los que no, depende de la sabiduría y del acceso a los alimentos. Tiene que ver con el ambiente y varios otros factores, pero si analizamos en Villahermosa específicamente, de hecho en la consulta es mala la palabra, pero podemos hacer predicciones de quién vive en Villahermosa y quién no, por los niveles de triglicéridos y HDL y colesterol. En un 80% es atinado, ustedes de Villahermosa. Triglicéridos elevados. ¿Y lo encuentra diferente? ¿De dónde es usted? Exactamente, sí, lo encuentro diferente. No, usted no es de aquí. Es más, usted ni siquiera es del estado. Eso es evidente y sí lo tenemos bien descrito. Entonces, la inseguridad alimentaria no es cuestión de dinero. De hecho, ese es nuestro problema. No invertimos en nuestra alimentación, tenemos tanto dinero que tenemos sobreprecio en los alimentos porque no los producimos, se los compramos a otros. Dejamos que otros produzcan nuestros alimentos, no nos interesa la calidad y consumimos lo que sea. Somos consumistas. Ese sería para mí el principal problema de Villahermosa y Tabasco. Okay, para mí es la deculturación. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza que nos mantuvo protegidos. Sin embargo, precisamente porque ya no controlamos la calidad de nuestros alimentos, ya no nos interesa saber qué es lo que estamos comiendo, nos sentimos orgullosos de que tenemos nuestra cocina típica y esto, pero toda alterada. O sea, ya aquí en Villahermosa sí es difícil conseguir la tortilla, la de maíz. O sea, y los que lo tienen a la mano normalmente es porque mantienen la tradición o les han enseñado a seguir consumiéndola. Pero la mayoría de los que viven en Villahermosa, tacos de qué? De tortilla de harina. Todo con tortilla de harina, la mayoría. Sí, luego, comen algún embutido tradicional. No les interesa saber si fue adulterado con harina, si se le agregó azúcar, jarabes, no nos interesa. Y si nos interesara, podríamos procurar conseguir buenos alimentos e incluso dialogar con los que lo producen para tratar de asegurar la calidad en la medida de lo posible de los alimentos. Aquí vivimos en el paraíso del queso, o sea, estamos llenos de queso y preferimos consumir quesos industrializados que realmente el problema es que los ingredientes son muy malos, ni siquiera son quesos. Y así podemos irnos con cada uno. La leche, tenemos productores de leche. ¿Y qué hacemos? Consumimos la industrializada. Entonces, para mí el problema es la deculturación. Ya no estamos consumiendo las cosas propias de nuestra cultura gastronómica, sino una versión diferente de lo que consumíamos, más lo que no estaba antes. Yo sí. Bueno, a mi punto de vista considero que la industrialización ha venido a afectar los patrones alimentarios y sobre todo también la mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos vender un producto saludable, pero no nos fijamos en los ingredientes que contiene ese producto, lo que mencionaba Paulina. Entonces, ya existe, hoy en día igual sabemos
que consumir productos refinados, pan, galletas, entre otros, tienen alto contenido de azúcar, pero pensamos que por consumirlo y tener azúcar me va a dar saciedad. Entonces realmente no, te puede dar saciedad una tortilla gruesa, te puede dar saciedad consumir semillas naturales, te puede dar saciedad una rebanada de aguacate. Entonces nosotros mismos hemos provocado y hemos ido a comprar productos industrializados y eso nos lleva a un incremento de obesidad. Y me enfoco más en los niños, porque a veces uno como mamá, te doy dinero, compra lo que tú quieras en la escuela porque no tengo tiempo para hacerte un desayuno o un lunch. Entonces eso nos conlleva a un incremento de obesidad. Ok, entonces es un todo, ¿no? Exacto. Es la agrupación de todos estos puntos de vista de ustedes, la inseguridad alimentaria, la deculturización y la industrialización, perdón. Sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Que nuestros, pues la comunidad tabasqueña, no solamente Villahermosa, sino a todos, porque vemos que productos industrializados llegan hasta el rincón más lejano, ¿no? Y otro punto que se me olvidó mencionar es que estamos distraídos, lo he mencionado en varios programas. ¿Por qué? Porque decimos, es que no tengo tiempo de ver lo de mis alimentos, no tengo tiempo de conseguir buena carne, no tengo tiempo de, es que no, el tiempo. Pero ¿qué hacen? Son excusas. ¿Qué hacen? Exacto, son excusas. ¿Qué hacen? Así como se mal invierte el dinero, también pasa con el tiempo. ¿Qué hago? No, pues, pero voy al cine, pero voy a la fiesta, pero voy a... O sea, tienen un montón de actividades sociales y no las aprovechan. Esas actividades sociales podrían sacarle más provecho. Entonces el tabasqueño, ¿somos descuidados? Distraídos, diría yo. Distraídos, sí, ya sería cuestión de análisis. Deberíamos invitar a un sociólogo que nos explique qué pasa con la sociedad tabasqueña, pero es un hecho, está demostrado, no hay discusión. No sé quién se atrevería a discutir que no hay algo mal que lleve a nuestros niños a enfermarse. Eso es algo que quería mencionar. Pensamos en genética y herencia, ¿no? Un hijo de padres con obesidad o con diabetes o con lo que sea, podría cometer el error. Un hijo ya, vamos a poner a alguien de 20 años que tiene sus padres a los 50 o con diabetes, que no comete el error de pensar que a él le va a ir igual. Sus padres o tus padres no se alimentaron igual que tú. Tu riesgo es mucho mayor y lo estamos viendo en la consulta. A los jóvenes primero les afecta el hígado. Eso ya es la parte clínica. Yo que estoy atendiendo adolescentes, 14 años, con problemas hepáticos y problemas cardíacos, ya de más adultos. Y eso tampoco es una observación mía, los expertos, los verdaderos expertos a nivel mundial lo mencionan. La esperanza de vida se va a reducir. Entiendan que eso es la obesidad. En sí mismo la obesidad no es problema, es un riesgo y es trepidante, nos va a acabar. Bueno, pues agradezco, se nos ha acabado el tiempo aquí en el programa y no se despeguen del televisor, continúen aquí en la sintonía de TV UJAT y por favor sintonícenos también el próximo miércoles porque es la segunda parte de este tema tan interesante, Tabasco, el reflejo de la obesidad, donde abordaremos ya las complicaciones que tiene este problema, las recomendaciones en general, que bueno, ya lo hemos hecho a través de todos estos programas que hemos tenido. Sí. Y bueno, les agradezco la presencia, sus aportaciones y espero, amigos, que les haya servido de mucho para tener una mejor salud en nuestras vidas. Y sobre todo hacer conciencia, ¿no? Claro que sí. Gracias y nos vemos el próximo miércoles.